Hola, hola mi gente legal, bienvenidos a Sin Rodeos Legales, el canal donde el derecho se vuelve pan comido. Soy Grace Garay y hoy les daré el paso a paso de cómo analizar e interpretar una sentencia y además haremos un ejemplo práctico. Primeramente, deben saber que una sentencia es la decisión final de un juez o tribunal después de analizar un caso legal. Es la decisión. En ella se resuelve un conflicto aplicando las leyes y se establece un precedente para casos similares. Entonces, en resumen, la sentencia es la respuesta oficial del sistema judicial a un problema legal. Ahora, trayendo este concepto a Colombia, tenemos las sentencias de la Corte Constitucional de Colombia. Estas son una decisión judicial que toma este tribunal. Recordemos que este es el máximo intérprete de la Constitución política del país. La Corte Constitucional de Colombia es el máximo intérprete de la Constitución política del país. Bueno, mi gente legal, sabiendo esto, les haré una guía detallada para interpretar y analizar en profundidad una sentencia de la Corte Constitucional de Colombia. Y al final vamos a hacer un ejemplo práctico de todo lo aprendido con una sentencia que es hito en la jurisprudencia constitucional colombiana. No se la pierdan. Deben saber que analizar e interpretar una sentencia es un proceso meticuloso y esto requiere atención a muchos aspectos. Por favor, estén muy atentos. Les enseñaré cómo interpretar una sentencia en 4 pasos. Primero, identificación de la sentencia. Localizamos el número de la sentencia y la fecha de emisión. Identificamos al magistrado responsable de redactar la sentencia y determinamos si es una sentencia de tutela, constitucionalidad, unificación o de otro tipo. Segundo, lectura y comprensión. Resumimos los hechos que dieron origen al caso, identificamos la pregunta central que la Corte debe resolver, reconocemos las normas constitucionales, legales y la jurisprudencia previa que la Corte considera relevante y analizamos los argumentos y razonamientos que la Corte utiliza para llegar a su decisión. Paso 3. Análisis detallado. Identificamos la razón para decidir, o también llamada ratio decidendi, es decir, el principio o regla jurídica central que fundamenta la decisión de la Corte. Este es el núcleo vinculante de la sentencia. También debemos distinguir los comentarios y argumentos secundarios que, aunque son interesantes, no son esenciales en la decisión. Este paso se le llama el obiter dicta, esos comentarios y argumentos secundarios. También evaluamos las consecuencias jurídicas y sociales de la sentencia. ¿Cómo afecta a las normas, a la jurisprudencia y a la sociedad en general? Debemos hacer un análisis crítico. Consideramos la decisión si es coherente con la Constitución y la jurisprudencia previa, si existen posibles críticas o debilidades en los argumentos de la Corte. Sabiendo esto, pasamos al paso 4, contexto y relevancia. Debemos considerar el contexto en el que se emitió la sentencia. ¿Existen eventos o debates relevantes que influyeron en la decisión? Evaluamos si la sentencia sigue siendo relevante en la actualidad o ha sido modificada o superada por decisiones posteriores. Y con estos 4 pasos puedes hacer un análisis e interpretación detallada de una sentencia. Es importante que realices una lectura atenta y detallada de la sentencia, que identifiques claramente los elementos claves de la decisión y que consideres el contexto y la relevancia de la sentencia. Y por último, debemos tener presente el tipo de sentencia en el control constitucional de las leyes. Existen 3 tipos que son sentencias interpretativas o condicionadas. Son las que se mantiene la ley, pero se especifica su interpretación conforme a la Constitución. La ley se mantiene, pero se especifica su interpretación de acuerdo a la Constitución. Tenemos las sentencias integradoras. Es donde se completa una omisión legislativa, o sea, falta algo. Entonces, añaden lo necesario para que la ley sea constitucional.
Y por último, las sentencias sustitutivas. Es cuando se elimina una disposición inconstitucional y se reemplaza por una nueva regulación. Bueno, y ahora que ya sabemos cómo analizar e interpretar una sentencia, viene lo bueno. Vamos a practicar todo lo que aprendimos con nada más y nada menos que la sentencia C-104 de 1993. Recordemos que el paso 1 es la identificación de la sentencia. Entonces tenemos número y fecha de sentencia C-104-93 emitida el 28 de abril de 1993. Magistrado ponente Alejandro Martínez Caballero. Tipo de sentencia, sentencia de unificación de jurisprudencia. El paso 2, la lectura y la comprensión. En hechos relevantes tenemos que la Corte Constitucional revisa un caso en el que el Consejo de Estado ha aplicado jurisprudencia contradictoria en casos similares. Problema jurídico. ¿Cómo garantizar la uniformidad de la jurisprudencia en Colombia? Normas y jurisprudencia aplicable. La Corte se basa en los artículos 229 y 13 de la Constitución, que garantizan el acceso igual a la justicia. Consideraciones de la Corte. La Corte establece que la jurisprudencia constitucional tiene fuerza de cosa juzgada y es vinculante para casos futuros similares. En el paso 3, que es el análisis detallado, tenemos la razón para decidir, o ratio decidendi. Aquí, la Corte establece que la jurisprudencia constitucional debe ser uniforme para garantizar la igualdad y la seguridad jurídica. En el obiter dicta, que son los comentarios y argumentos secundarios, tenemos que la Corte discute la jerarquía de las fuentes del derecho en Colombia. En el impacto de la decisión, vemos que la sentencia fortalece el principio de la uniformidad de la jurisprudencia y establece un mecanismo para resolver conflictos interpretativos. Y como análisis crítico, la sentencia es coherente con la Constitución y la jurisprudencia previa. Bueno, y en el paso 4, que es el contexto y relevancia, vamos a analizar el contexto histórico y la relevancia actual. Entonces, tenemos que la sentencia se emite en un contexto en que la Corte Constitucional está consolidando su papel como guardián de la Constitución. Ese es el contexto histórico. Y la relevancia actual es que la sentencia sigue siendo relevante hoy en día, ya que la uniformidad de la jurisprudencia es esencial para el buen funcionamiento del sistema jurídico. Como datico curioso aparte, aquí en esta sentencia jugó un papel muy importante la pirámide de Kelsen. Se las dejo ahí para que la analicen. En resumen, la sentencia C-104 de 1993 es un hito en la jurisprudencia constitucional colombiana, ya que se establece el principio de la uniformidad de la jurisprudencia y proporciona un mecanismo para resolver conflictos interpretativos. Si deseas saber más de la sentencia C-104 del 93, en la descripción de este video te dejo el link para que la leas y hagas tus propios análisis más a profundidad. Por favor, eso sí se los pido encarecidamente, cuéntenme en los comentarios si están de acuerdo con esta guía, tienen algún otro paso que se me haya escapado, o si sabes algo más de cómo interpretar las sentencias, cuéntamelo. Recuerda que el conocimiento es de todos y para todos. Bueno, mi gente legal, y con esto hemos llegado al final. Espero que hayan aprendido a interpretar y analizar las sentencias. Recuerden que el derecho no tiene por qué ser aburrido. En sus rodeos legales lo hacemos fácil y entretenido. ¡Hasta la próxima!